Décima partida del Campeonato Mundial de Ajedrez 2018. Se enfrenta con piezas blancas Fabiano Caruana y con piezas negras Magnus Carlsen. Bueno, comencemos. Se comenzó con E4, C5, proponiendo una defensa siciliana. Veremos qué variante se juega. Caballo F3, caballo C6, D4, una variante abierta, pero aún queda por decidir qué variante en específico de la siciliana abierta se jugará. C por D4, caballo por D4, caballo F6 y tras un caballo C3 y un E5 se clasifica como una variante Pelicán, que esto ya se jugó hace unas 4 partidas, no recuerdo bien, pero cuando Magnus Carlsen le tocó piezas negras. Se continuó con un caballo BD5, un D6 y tras eso un caballo D5. Como vemos, el punto C7 nuevamente vuelve a ser muy atacado, dos veces atacado por los caballos. Es por eso que se juega un caballo por D5 para disminuir un poco la tensión en ese punto. Se continúa con un E por D5, caballo B8. Nuevamente vemos esta idea de Magnus Carlsen de traer el caballo a B8 con la idea de tratar de ciclarlo por D7 y traerlo a F6, una casilla más natural. Se continúa con un A4, se sigue con un alfil E7 y tras un alfil E2, un enroque por parte de ambos, se empieza la idea del reciclaje del caballo y aquí viene una jugada interesante por parte de Caruana que últimamente ha estado dando jugadas interesantes y proponiendo cosas nuevas en la apertura. Se juega B4. Esta es una novedad teórica, se le puede clasificar, puesto que hay pocas partidas o ninguna partida en la Elite o Élite con esta jugada, puesto que lo más normal o alguna de las jugadas más normales aquí o habituales es C4 o el alfil en D2. Pero aquí se jugó un B4 tratando de buscar una expansión por el flanco de dama. Y bueno, veamos cómo siguió Magnus Carlsen contra esta novedad. Se continuó con un. Se continuó con un A6, preguntándole a ese caballo a dónde quiere ir. Eh, Después de eso se continúa con un caballo A3, regresándolo y se juega un A5 tratando de cambiar los peones rápidamente. Se continúa con un B por A5, torre por A5, caballo C4 tocando la torre y se continúa con un torre A8 trayéndola de nuevo a la octava columna o bueno, a la octava fila. Se juega con un alfil E3, jugada de desarrollo y con un F5 Magnus Carlsen trata de expandirse por el flanco de rey y tratar de hostigar a estos alfiles de alguna manera, ya sea con F4 y preparando muy bien un F3 de alguna manera. Se continúa con un A5. En primer lugar, sigue buscando su expansión Fabiano Caruana, pero por otro lugar, lo más importante es la casilla B6, puesto que sus piezas pueden ir fácilmente hacia ese lugar, sobre todo ese caballo y el alfil. Se continúa con un F4, como vemos la idea de expandir por el flanco de rey de Magnus Carlsen y haciendo que esos alfiles o esa pieza en este específico se tenga que mover. Se continúa con un alfil F6, un alfil B6, se toca a la dama, se continúa con un dama E8, que en apariencia esto es una jugada gana un tiempo, pero no, puesto que esta dama puede desarrollarse fácilmente por esta pequeña diagonal. Se continúa con un torre H3, torre A3, lo que busca es tratar de desarrollarse por esa tercera fila y ver qué pasa y ver qué pasa. Se continúa con un dama G6, como vemos la dama trata de entrar en juego. Se continúa con un alfil C7, tocando la posible debilidad de D6. Se continúa con un E4, como vemos Magnus Carlsen trata de entrar o de empezar a empujar por el flanco de rey, principalmente con este F3, puesto que, bueno, si se juega una jugada algo floja, como por ejemplo, qué sé yo, la torre, por mencionar algo, bueno, aquí vendría un ataque sobre el alfil y sobre el peón, y como vemos,
el rey está muy expuesto, puesto que por una parte no se puede capturar este peón y el alfil está siendo atacado. Entonces al mover el alfil hacia alguna casilla que no tiene tantas, habría mate. Y si se llega a capturar, eh, no puede comerse el peón y la dama no puede comer, puesto que está esta torre. Pero bueno, eso no se jugó y se jugó un rey H1 para quitarse de la clavada. Se continuó con un B5, tratando igual de, en primer lugar, tocar este caballo y buscar una expansión por el flanco de dama. Caballo B6, como vemos, toca la torre y al alfil, por lo que tiene que haber una respuesta rápida. Caballo por B6, alfil por B6, dama G5. Esta es una jugada que en principio es mala, puesto que se considera como una pequeña imprecisión, pero lo mejor era jugar tal vez un B4 para tocar la torre y tras un torre B3, por mencionar algo, se continúa con un alfil F6 y si se captura este peón, se puede continuar con un alfil C3 tocando nuevamente esa torre. Se jugaría un torre A4 para defender su peón y con un alfil D7 y se empiezan a ganar muchos tiempos sobre la posición blanca. Entonces había una mejor continuación con ese B4. Pero bueno, Magnus Carlsen decidió jugar con dama G5 por alguna razón y Fabiano Caruana jugó un G3 para tratar de poner un alto a este peón de F4 que está buscando una expansión. Se continúa con un B4, ahora sí vemos la idea que comentamos antes, pero ya no es del todo correcta o buena. Torre B3, alfil H3, buscando crear debilidad o problemas por esas casillas blancas que están debilitadas. Torre G1, quitándose del ataque del alfil. Se continúa con un F3, atacando el... Primeramente ataca el alfil y se busca reforzar el punto G2 por algún posible futuro ataque sobre ese punto. Se continúa con un alfil F1, alfil por F1, dama por F1 y dama por D5. Como vemos, pues la posición negra aparenta estar un poco mejor. Un poco mejor puesto que tiene un poco más de desarrollo. Torre por B4, dama E6, torre B5. Lo que busca torre B5 es controlar un posible avance del peón a D5. Alfil D8. Lo que busca alfil D8 es tratar de eliminar este alfil que está protegiendo su peón de A5. Por lo que se continúa con torre E1 tratando de mejorar un poco la dama. Alfil por B6, A por B6, torre A B8 atacando la debilidad de B6. Dama E3, dama C4 tocando la torre que está en B5. Se continúa con torre B2, torre B7, torre D1 atacando una debilidad. La debilidad es D6 y se continúa con un dama E2 atacando la torre y tratando de dar un jaque mate en F2 y esta torre va y se come este peón. De esta manera habría un mate. Pero bueno, Caruana no cae en eso, obviamente, y juega un torre E1, tras lo cual se cambian damas con dama por E3, torre por E3 y D5, tratando de dejar un poco mejor esa cadena de peones que tiene el centro Magnus Carlsen. Si continúa con un H4, en primer lugar busca una expansión Fabiano Caruana por el flanco de rey y por otra parte busca dar un aire o una casilla de escape a su rey en H2. Se continúa con un torre C8, tratando de controlar esta columna. Se continúa con un torre A3, tratando de mejorar su torre y traerla por la columna A. Rey F7, tratando de mejorar un poco a su rey. Rey H2, rey E6 y se juega E4, G4. En primer lugar, busca una expansión por el flanco de rey y sobre todo lo más importante, da una casilla más de escape y sobre todo para traer a su rey al centro. Se continúa con un torre C6 tocando dos veces a ese peón. Se continúa con un torre A6 defendiéndolo también Fabiano Caruana
con dos torres. Se continúa con rey E5, rey G3, H6 para evitar alguna expansión con G5. Se juega H5 para parar este peón y que no haya ninguna posible movilización por el flanco de rey y dejar fijos esos peones. Se continúa con un H5, rey D4, tratando de traer Magnus Carlsen su rey al centro y ver qué pasa. Un poco dura esa jugada, bueno, muy valiente esa jugada. Torre B5, bueno, se continúa con un torre D6, puesto que se va a tratar de atacar este peón con algo así más o menos. Pero bueno, se continúa con un torre D6, no capturar este peón de C2, puesto que puede venir un ataque muy fuerte sobre ese peón con un torre A5 y se están doblando las torres sobre la quinta fila y este rey está muy expuesto. Por ejemplo, si se continuara con algo como, por decir algo acá, empieza a haber mucho peligro para este rey. Bueno, para empezar aquí se puede comer la torre, pero bueno, en general se tiene un gran dominio sobre ese rey por las torres. Por eso Magnus Carlsen continuó con torre D6 protegiendo a su peón de D5. Se continúa con torre A4 jaque, rey E5, torre a B4. Torre a B4 lo que hace es que se tenga bien protegido su peón de B6. Se continúa con un rey E6, C4, buscando una pequeña expansión y buscar debilidades en la posición negra. Se continúa con un D por C4, torre por C4, torre D por B6, torre por E4, rey F7, torre F5, jaque, torre F6, se propone el cambio de torres, se acepta, torre por F6, rey por F6 y se trata de ganar un peón con un rey por F3, rey F7 y aquí tras un rey G3 se acordaron tablas, puesto que este final para los jugadores de Elite es un 3 contra 2 que se encuentran chocan entre sí y a pesar de que este peón puede llegar a quedar pasado, para ellos es fácil de llegar a unas tablas. Por lo cual se acuerdan tablas, van 10 partidas de tablas, se acerca ya el final de este match. Quedan dos partidas y bueno, veremos qué pasa en las siguientes dos y se llega a ver una serie de desempates. Muchas gracias por ver esto y nos vemos.